Es conocido por todos, ¿verdad? Pero seguramente algunos no lo conocerán. Él es el secretario tesorero, el contador de nuestra asociación de Chihuahua. Le damos la bienvenida al hermano Abel, su esposa se encuentra también por ahí. Hermana, bienvenida en esta mañana. Esto es su iglesia y él es el que tiene la presentación de la palabra de Dios en esta mañana. Gracias, doctor. Muy buenos días. Feliz sábado para todos y cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuevamente el rostro, hermanos, así como estamos, y vamos a tener una palabra nuevamente de oración. Amoroso Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Guíanos, acompáñanos en Cristo Jesús. Amén. Dios quiere, hermanos, que su pueblo pueda estar en unidad, para que, estando en unidad, pueda dar a conocer la verdad, de acuerdo a lo que leíamos en la lectura bíblica. Y está por demás, o muchas ocasiones hemos leído anteriormente, ¿qué es la misión que esta iglesia tiene? ¿Cuál es la misión que esta iglesia tiene y que debe cumplir? Y quiero invitarles a que me acompañen en el libro de Isaías, un texto muy conocido y que en algún otro momento lo hemos abierto ya, pero es un texto muy conocido por nosotros. Isaías capítulo 60, versos 1 al 3. Isaías capítulo 60, versos 1 al 3. Y dice el profeta, Isaías capítulo 60, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esta iglesia, hermanos, ha sido llamada con un fin específico, con un objetivo claro. Y ese es de resplandecer en medio de las tinieblas, compartir con otros el evangelio de Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, el apóstol dice algo muy claro al respecto. Primera de Pedro, capítulo 2, dice el verso 9 y 10, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto, hermanos, combina muy bien con lo que estudiamos en la lección de escuela sabática en esta semana. Esta iglesia es la poseedora y su obligación es compartir con otros la verdad. Es decir, Dios no espera menos de nosotros que podamos compartir las maravillas que Cristo Jesús ha hecho en nuestros corazones. Es lo menos que usted y yo podemos hacer. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, un texto también muy conocido por nosotros, Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús le dijo a sus discípulos, Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Creo yo que con esto, hermanos, la misión de nuestra iglesia está más que clara. No sé si a alguno nos queda duda de ello, pero la misión de la iglesia es clara. Dios quiere que su pueblo comparta con otros que Cristo Jesús vuelve pronto. Y eso, hermanos, no es una opción. No es que si yo quiero o no quiero.
si realmente entendemos lo que Cristo Jesús ha hecho por cada uno de nosotros, en agradecimiento a lo que Él hace por nosotros, nosotros lo mínimo que pudiéramos hacer es compartir con otros las grandes maravillas que Cristo Jesús ha hecho en nuestros corazones. Y yo no sé cuántos de nosotros tenemos algo que compartir con otros, pero viendo un poquito acerca de la cantidad de personas que vivimos en esta ciudad, más de 900,000 personas que vivimos aquí en la ciudad de Chihuahua, ¿cuántas de esas personas conocen toda la verdad acerca de Cristo Jesús? ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? El hecho de que en una ciudad tan grande haya tan pocas personas que conocen la verdad completa acerca de Cristo Jesús es un gran desafío para nosotros como hijos de Dios. No sé cuántos, ahorita no traigo el dato específico, adventistas reales seamos en esta ciudad, pero no pasamos de los 1,000, eso es un hecho. En esta ciudad no hay más de 1,000 adventistas. Para 900,000 hermanos, personas que aún necesitan escuchar toda la verdad acerca de Cristo Jesús. Y ustedes saben que muchas personas de esta ciudad creen en Dios y conocen a Dios, pero hay muchas cosas, hermanos, que estas personas todavía necesitan que se comparta con ellos la verdad acerca de que Cristo Jesús vuelve pronto. Pero hermanos, Jesús, cuando le dio la comisión a su pueblo, a sus discípulos, no les dijo solamente vayan y entonces les dijo vayan y creen congregaciones y estén ahí. Dios les dijo algo bien claro, y en el versículo 11, ahí mismo en Hechos capítulo 1, versículo 11, Jesús, una vez que se fue, los ángeles les dijeron a los discípulos: varones galileos, ¿qué están mirando al cielo? Y entonces los ángeles les dicen: este mismo Jesús que ha sido levantado, así como lo habéis visto irse al cielo, también lo verán descender. Pero no se queden ahí parados, es lo que los ángeles les están diciendo. Ustedes tienen que ir, o sea, mientras Él viene, ustedes tienen que ir a compartir con otros que Cristo Jesús vuelve pronto. No nos vamos a sentar a conocer que Dios viene pronto y vamos a quedarnos aquí. Tenemos que estar en acción mientras eso sucede. Pero cuando nosotros, hermanos, no estamos en acción mientras esperamos a Cristo Jesús, muchas cosas pueden suceder. Y hoy quiero tocar una de ellas. Nosotros sabemos cuál es la misión de nuestra iglesia. Tenemos en claro qué es lo que tenemos que hacer. Pero cuando a veces nos quedamos solamente mirando al cielo, podemos darle cabida a que Satanás nos empiece a llenar la cabeza de ideas que no son las correctas que tú y yo tenemos que tener. Cuando nos quedamos mirando al cielo, pueden llegar problemas y dificultades. En el libro de Números, capítulo 16, Números, capítulo 16, encontramos una historia muy clara respecto a esto que estamos tratando de decir en esta mañana. Dios quería que su pueblo, el pueblo de Israel, fuera luz a las naciones. Dios quería que su pueblo pudiera llevar el mensaje a todas aquellas personas que no conocían a Cristo Jesús. Y muchos pueblos en el antiguo Israel, a sus alrededores, no conocían ni temían a Dios. Pero mientras el pueblo iba y podía compartir con ellos el amor de Dios, empezó a suceder algo en el pueblo de Israel. Y dice el capítulo 16 de Números, el versículo 1: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, los hijos de Rubén, dice, tomaron gente, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros,
porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Había llegado el tiempo en que muchos del pueblo de Israel, hermanos, estaban solamente quejándose de lo que les estaba sucediendo en el desierto. Haciendo un poquito de historia en el desierto, hermanos, ustedes recordarán que el pueblo de Israel estuvo deambulando en el mismo lugar por 40 años, en un espacio no mayor a 400 kilómetros. Y el pueblo de Israel solamente estaba dando vueltas ahí mismo. En vez de ir a reflejar a los demás pueblos el Dios al cual ellos servían. Se la pasaron dando vueltas en el mismo lugar. Pero esto fue una de las razones por las cuales no se podían dar a conocer a ese Dios al cual ellos servían, porque se estaban peleando entre ellos mismos. Y resulta, hermanos, que quien se estaba levantando en contra de Moisés y Aarón, Coré, dice la hermana White que era primo de Moisés y de Aarón, era levita, igual que Aarón, igual que Moisés. Y entonces la misma familia, hermanos, estaba peleándose entre ellos, porque era lo único que querían. En vez de proclamar que Dios era su Dios soberano, lo único que querían era quién podía mejor liderar al pueblo de Israel. Y entonces Coré se levantó en contra de Moisés y Aarón y tomó a estas personas de las cuales hemos ya leído, y con ellos empezaron a creer que el pueblo de Israel estaría en mejores circunstancias si estuviera al mando Coré en vez de Moisés. Y tristemente, hermanos, en vez de reflejar la gloria de Dios con las demás naciones, empezaron a pelear entre ellos. Y de esa manera, hermanos, el evangelio, la misión de la iglesia no puede prosperar. Difícilmente tú y yo vamos a poder compartir del amor de Cristo Jesús si nos estamos peleando entre nosotros. Dios no bendice eso. Dios no bendice el pleito dentro de su pueblo. Y hermanos, la hermana White en Patriarcas y Profetas, dice que la rebelión de Coré se ve en pequeña escala el desarrollo del espíritu que llevó a Satanás a rebelarse en el Señor. El orgullo y la ambición indujeron a Lucifer a quejarse contra el gobierno de Dios y a procurar derrocar el orden que había sido establecido en el cielo. Desde su caída se ha propuesto inculcar el mismo espíritu de envidia y descontento, la misma ambición de cargos y honores en las mentes humanas. Así obró en el ánimo de Coré, Datán y Abiram, para hacerles desear ser enaltecidos y para incitar en ellos envidia, desconfianza y rebelión. Satanás, dice la hermana White, los hizo rechazar a Dios como su jefe al inducirlos a desechar a los hombres escogidos por el Señor. No obstante, mientras que murmurando contra Moisés y Aarón blasfemaban contra Dios, se hallaban tan seducidos que se creían justos y consideraban a los que habían reprendido fielmente su pecado como inspirados por Satanás. Es tremendo cómo el enemigo trabaja en medio del pueblo de Dios. Porque mientras el pueblo de Dios debiese estar ocupado y preocupado por predicar que Cristo Jesús vuelve pronto, muchas veces, hermanos, Satanás viene y siembra esa cizaña. Y entonces empieza a hacer ese trabajo entre nosotros y decir, yo estaría mejor allá adelante en vez del hermano Francisco. Yo estaría mejor en vez de tal persona. Yo haría este trabajo, hermanos. Eso no es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios lo que quiere es que tú y yo vayamos allá afuera y le digamos a las personas que Cristo Jesús vino a esta tierra y murió por cada uno de nosotros. Que Cristo Jesús vuelve pronto. Más adelante en el capítulo 16 de Números, a partir del versículo 10, Moisés le responde a Coré y a las personas que venían con él. Y Moisés le dice, ¿qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo?
¿procuráis también el sacerdocio? Verso 11, por tanto tú y todo tu séquito sois lo que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmures? Y envió Moisés llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra de que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Llegó el punto, hermanos, en el pueblo de Israel, en que los acompañantes junto con Coré no deseaban tener a Moisés enfrente, que no fuera el líder que los estaba guiando a través del desierto a la tierra prometida por Dios. Y entonces, hermanos, lo interesante en esta situación es que Dios quería el beneficio para su pueblo, pero las personas que estaban rebelándose no en contra de Moisés, no en contra de Aarón, aunque físicamente estaba ahí, pero se estaban rebelando abiertamente en contra de Dios. Cuando Dios lo único que quería era su beneficio y que reflejaran su gloria ante las demás naciones. Pero esta gente, hermanos, simple y sencillamente estaba siendo cegada por el enemigo. Y la hermana White continúa diciendo en Patriarcas y Profetas, como Coré y sus compañeros, hoy muchos, aún entre quienes profesan ser seguidores de Cristo, los que piensan, hacen planes y trabajan tan anhelosamente por su propia exaltación, que para ganar la simpatía y el apoyo del pueblo están dispuestos a tergiversar la verdad y a calumniar y a hablar mal de los siervos del Señor, aún atribuirles los motivos bajos y ambiciosos que animan su propio corazón, a fuerza de reiterar la mentira, y eso contra toda evidencia llegan finalmente a creer que es la verdad. Mientras procuran destruir la confianza del pueblo en los hombres designados por Dios, creen estar realmente ocupados en una buena obra, prestando servicio a Dios. Hechos 1:8 leíamos al principio, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hermanos, cuando en el pueblo de Dios se levantan situaciones como las que acabamos de leer, difícilmente el Espíritu Santo está obrando en medio de nosotros. Necesitamos rendirle nuestra vida a Cristo Jesús. Necesitamos decirle al Señor que Él sea quien mueva su Espíritu entre nosotros y nos quite todo orgullo y toda envidia para poder cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Y tristemente, hermanos, en ese momento cuando Moisés y Aarón eran atacados, Dios le dijo, quítate de ahí, quítate de en medio de ellos, que yo voy a destruir a todo el pueblo. Fue tal el enojo de Dios, hermanos, por lo que el pueblo se estaba quejando, que le dijo a Moisés, quítate, yo los voy a destruir. Y entonces, hermanos, Dios, me llama mucho la atención cómo es reprendido por Moisés. Señor, ¿qué van a decir los demás pueblos a los cuales tú quieres que sea llevada tu gloria, que los trajiste para morir en el desierto? Pero entonces, hermanos, Dios simple y sencillamente no puede permitir que el pecado esté en medio de su pueblo. Y tristemente, Coré y sus acompañantes ya habían llegado a un punto tal que ya no había regreso. Como lo dice Mateo, ya habían pecado en contra del Espíritu Santo. Es decir, ya no anhelaban que el Espíritu Santo pudiera hacer un cambio en sus vidas. Eso dice la hermana White. Y fue por eso, hermanos, que a los 250, a las personas a las cuales se unieron a José fueron destruidos con Coré, fueron destruidos juntamente con ellos. Y es triste, hermanos, porque ahí en Números menciona la forma en cómo murieron, unos tragados por la tierra, otros quemados por el fuego. A veces podemos pensar, bueno, es que Dios era muy drástico en aquellos tiempos.
Si no comulgaba con sus ideas, simplemente los destruía. Pero hermanos, muchas veces vemos la misericordia de Dios en medio de la violencia. Y no es porque Dios quería destruirlos, es porque esas personas simple y sencillamente ya no tenían otra opción. Ya habían desechado a Dios, el cual quería que fueran su pueblo. Finalmente, después, cuando son destruidos Coré y las personas que van con él, empieza el pueblo al día siguiente a hacer murmuraciones en contra de Moisés. Y entonces empezaron a planear ahora no solamente rebelarse contra Moisés, hermanos, sino estaban tratando de matar a Moisés y Aarón. Y tristemente el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que había sido llamado para compartir a Dios con aquellas naciones, empieza a ser acechado por una plaga y empiezan a morir. Moisés inmediatamente le dice a Aarón que vaya y queme incienso en favor de la congregación. Pero hermanos, 14,700 personas murieron en aquella ocasión por haberse rebelado, no en contra de Moisés, no en contra de Aarón, por haberse rebelado en contra de Dios. Cuando su misión claramente, hermanos, era compartir a Cristo Jesús. Y es triste, hermanos, en la actualidad nosotros no vamos a lo mejor a ser consumidos por Dios, no se va a abrir la tierra en este momento. Cada quien sabemos nuestra situación, cada quien tenemos bien en claro dónde nos encontramos en nuestra vida espiritual. Pero Dios, hermanos, quiere que ustedes y yo seamos fieles. Dios quiere que ustedes y yo podamos tener la confianza de que Cristo Jesús nos va a ayudar a poder compartir con otros a Cristo Jesús, que Él viene pronto. En Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3. Dice el versículo 21 en adelante: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado toda la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, solamente a través de Cristo Jesús, ustedes y yo vamos a poder ser transformados por su gracia. Solamente a través de Cristo Jesús en nuestras vidas, hermanos, teniendo una comunión con Él diariamente, vamos a poder compartir con otros que Él viene pronto. En vez de estar agobiados y preocupados por quién va a ser el anciano, por quién va a ser el diácono, por quién va a ser esto, lo otro, por lo que hace o no hace el pastor. Hermanos, cuando Cristo Jesús vive en nuestros corazones, la mayor preocupación del ser humano es ir y compartir con otros a Dios, y solamente que viene por cada uno de nosotros. Y esa es la preocupación, hermanos, que ustedes y yo debemos de tener, que Cristo Jesús pueda ser una realidad en nuestra vida, que pueda Él dominar nuestra mente y podamos darle nuestra voluntad a Él para hacer ese cambio que necesitamos en nuestros corazones. Romanos capítulo 6, versículos 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice el apóstol: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Corazón natural. Hermanos, solamente tomados de la mano de Dios, solamente teniendo el amor por Cristo Jesús, vamos a poder compartir con otros que Cristo Jesús vuelve pronto. Tomados de la mano de nuestro Dios. Pero hermanos, muchas ocasiones es difícil para nosotros como seres humanos. Sin embargo,
nosotros debemos estar confiados en que Cristo Jesús nos va a ayudar a salir más que victoriosos, en que Cristo Jesús está de nuestro lado y Él quiere que tú y yo podamos ser lumbreras, que nos levantemos, que resplandezcamos para honra y gloria de su santo nombre. Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo menciona a los filipenses, capítulo 2 de Filipenses, les dice claramente a los filipenses lo que deben de hacer. Y dice Pablo, capítulo 2, versículo 3 en adelante: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad y estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y hermanos, tremendo las palabras de Pablo. Anhelemos ser como Jesús, que deseemos estar al lado de Jesús y no separarnos de Él. Efesios capítulo 4, ahí unas páginas más atrás, Efesios capítulo 4. Dice el apóstol, Efesios capítulo 4: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Solamente, hermanos, en Cristo Jesús vamos a poder lograr esa unidad que su pueblo necesita para poder compartir con otros que Cristo Jesús vuelve pronto. Dios ha pedido, dice la hermana Juaida, a este pueblo que dé al mundo el mensaje de la pronta venida de Cristo. Hemos de dar a los hombres la última amonestación del Evangelio, la última invitación a la cena de las bodas del Cordero. En miles de lugares donde se ha oído el llamamiento, ha de ser oído todavía. Muchos de los que no han dado el mensaje lo han de proclamar todavía. No es, hermanos, una opción el ser hijo de Dios. No es una opción compartir con otro que Cristo Jesús vuelve pronto. Todo hijo de Dios debe proclamar que Cristo Jesús viene pronto. Y esa es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Dice el verso 6 en adelante, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione,
afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios va a cumplir su promesa en nosotros. Si tú y yo deseamos que Él pueda cambiar nuestra vida, si tú y yo deseamos poder compartir a Dios en nuestro corazón, Él se va a encargar de irnos perfeccionando día a día para, como dice la palabra, primero soportarnos los unos a los otros en unidad. Cuando la iglesia cristiana en sus inicios, hermanos, estaba creciendo, dice que era porque todos estaban unánimes, compartían el pan unos con otros. No es que no ha habido problemas en el pueblo de Dios, hermanos, siempre los ha habido y tal vez los haya hasta el fin del tiempo. Pero hermanos, si nosotros nos tomamos de la mano de Cristo Jesús, Él se va a encargar de perfeccionarnos, de fortalecernos y guardarnos hasta que Cristo Jesús vuelva por segunda vez, para que mientras eso sucede, tú y yo podamos cumplir la misión, que podamos llevar a otros el mensaje, hermanos, de que Cristo Jesús vuelve pronto. Hay muchas personas allá afuera que no lo conocen, pero no necesitamos estar perdiendo el tiempo entre nosotros, no necesitamos estar perdiendo el tiempo en quién debe ser el mayor. Necesitamos ocuparnos que Cristo Jesús llene nuestros corazones y de esa manera poder compartir con otros el gran amor que Dios nos ha dado, poderlo vivir, ejemplificar con aquellas personas para, como dijo Jesús, los que han de creer en ellos crean que tú me enviaste, que podamos estar seguros y compartir, hermanos, que Cristo Jesús nos ha enviado y la gente pueda ver que Cristo Jesús está de nuestro lado y por cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y podamos tener una vida de unidad en Cristo Jesús y de amor los unos con los otros en cada una de las cosas que emprendamos en nuestra vida cristiana. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta mañana.